en un lago de Argentina, estaría un bote con personas a bordo haciendo una fiesta con total tranquilidad. Mientras que el bote seguía avanzando con el gran lago, un joven que estaba cerca del borde recostado en una barra de seguridad viendo el lago, nota algo en la superficie, pues se muestra unas corrientes de agua dirigiéndose hacia el bote, lo que hace que se pregunte de qué es, pero cuando esas corrientes se acercaban más al barco, de repente desaparecen dejando al joven con la duda de lo que hay debajo. Decide darse la vuelta dirigiéndose hacia el otro lado del bote y ve como las corrientes se hacen presentes, dirigiéndose hacia la orilla, la cual quedaba a unos metros de distancia, así que el joven saca su teléfono, el cual se encontraba en el bolsillo, y comienza en usar la cámara para ver mejor las corrientes que estaban en la superficie. En eso lo que estaba debajo de la superficie termina por hacerse presente, ya que del agua sale una especie de aleta de forma circular, mientras que detrás se muestra algo que se mueve, lo que parece ser una cola. El joven que estaba usando su cámara se sorprende de lo que estaba viendo y sigue viendo como la criatura que se acercaba más a la orilla. La misteriosa criatura llegaría hacia la orilla y al salir del agua se muestra como era realmente, pues la criatura era una especie de reptil humanoide con una cabeza alargada similar a la de un cocodrilo, mientras que llevaba una gran espina dorsal y una cola bastante larga, además de que la criatura estaba posada en sus dos piernas, mientras que tenía brazos similares a las de un ser humano, pero terminando en unas garras afiladas. El joven que estaba viendo a la criatura con su teléfono se sorprende con lo que estaba viendo. La criatura se queda quieta por un momento hasta que decide ingresar en el bosque, perdiéndose entre la oscuridad del mismo. Por otro lado, una cámara termina por encenderse mostrando el noticiero, quien decía: hace unos momentos, una misteriosa criatura humanoide con escamas y con rasgos de reptil fue capturado por las autoridades después de la intensa persecución. Los testigos que han visto a la criatura dicen que es muy rápida y que es muy fuerte, además de que llevaba una especie de espada, lo que nos demuestra aún más lo peligroso que es esa criatura. Por suerte las autoridades han logrado capturarla y nadie sabe de dónde vino y de dónde apareció, pero sea lo que sea, la gente tiene muchas dudas con respecto hacia la criatura, que muchos han apodado como Rex. Vanessa, quien se encontraba dormida en la patrulla, termina por despertarse ya que se inclina hacia adelante, ocasionando que se despierte y vea por las ventanas que han llegado a un lugar, lo que hace que ella les pregunte a los oficiales que en dónde están, a lo que uno de ellos le responde que van a estudiar a la criatura para saber qué es. Vanessa al escuchar eso les dice que no le hagan nada a esa criatura, pero el oficial del asiento del copiloto le responde que van a estudiarlo para saber qué es. La investigadora pregunta acerca de esos estudios, a lo que el oficial que conducía le dice que se calle y que quieren hablar con ella con respecto hacia la criatura. En eso la patrulla al ingresar por una puerta, acompañada con unos vehículos militares, en la cual, uno de esos vehículos llevaba una jaula en donde se encontraba el espécimen aún durmiendo sin saber lo que estaba pasando. Después de que los vehículos entran en el área restringida, la puerta se cierra con algunos soldados haciendo guardia con sus armas. Al final los coches dejan de avanzar, haciendo que los oficiales terminen por salir de la patrulla, sin mencionar que Vanessa también sale, pero es llevada por los oficiales hacia una especie de tienda en el lugar. La investigadora mira por un lado, viendo la jaula donde se encontraba el espécimen aún durmiendo, mientras que algunos militares y el control animal se quedan cerca de la jaula donde se encontraba la criatura. Vanessa sería puesta en una silla con sus manos puestas hacia atrás, además de colocarle las esposas con tal de mantenerla sentada en el asiento. Tras esto, los oficiales proceden en retirarse dejando a la investigadora, quien les dice que no la pueden dejar, a lo que un oficial le responde que en unos momentos vendrá un agente para hacerle preguntas con tal de obtener respuestas. Dicho eso, los oficiales cierran la puerta y Vanessa se queda sola en la sala con sus brazos esposados puestos hacia atrás. Mientras tanto, el espécimen estaría aún dormido en su jaula, mientras que la puerta de la misma se abre con los soldados y con el control animal viendo a la criatura en su interior, sorprendiéndose cómo es el espécimen. En eso dos personas del control animal entran en la jaula y se acercan hacia el espécimen viéndolo con mejor claridad. En eso ven que llevaba una espada, la cual llevaba en su estuche, lo que hace que un trabajador del control animal le pida ayuda a las personas que estaban viendo en quitarle la espada. Es así que tres soldados entran en la jaula,
mientras que un trabajador del control animal trataba de quitarle el estuche, pero debido que la correa estaba alrededor del torso hace difícil en quitarle la espada, aún así con ayuda de un soldado quien usa una navaja, corta la correa logrando quitarle el arma, el cual un trabajador del control animal logra tener la espada entre sus brazos para luego irse de la jaula. Mientras que el otro trabajador se queda en la jaula con los militares. Uno de los militares al estar cerca del espécimen se pregunta acerca de lo que es, a lo que el trabajador del control animal responde que no lo sabe, pero que tiene rasgos similares de las de un reptil prehistórico, pero un militar responde que un reptil prehistórico no se ve de esa forma, a lo que el trabajador del control animal dice que será mejor esperar a un científico para que lo estudie con tal de obtener alguna respuesta. Dicho, los que estaban dentro de la jaula se quedan viendo al espécimen aún dormido, lo que hace a todos salgan de la jaula, pero al hacerlo, se ve como la cola del reptil se mueve por momentos. Vanessa, quien sigue en la sala esposada, hace algunos movimientos con sus brazos mostrando cómo se movían las esposas con tal de liberarse. En eso un hombre de negro entra en la sala y cierra la puerta para luego terminar por acercarse hacia la investigadora. El agente se sienta en una silla que estaba cerca de Vanessa haciendo que ella le pregunte sobre el espécimen, a lo que el agente de negro le dice: Vanessa Vidangoz es tu nombre, si no me equivoco. Usted tiene algo que ver con esa criatura. Yo qué voy a saber, lo descubrí ayer con mi grupo de investigadores, lo íbamos a llevar a un lugar para estudiarlo, pero no sabíamos que seguía vivo. Pues esa criatura ocasionó terror en la ciudad. Esa criatura es un espécimen nunca antes visto, tiene que ser estudiado. Como usted está involucrada en esto, no podemos dejar que le diga a alguien sobre esto. Mis demás compañeros investigadores saben de esto, ellos quieren vender al espécimen y eso, no lo voy a permitir. Señorita Vidangoz, ese espécimen al que habla, le han apodado Rex por su parentesco a uno. Rex, bueno, es verdad, se parece a uno, por eso debemos estudiarlo y ver qué clase de ser es. ¿Recuerda la lluvia de meteoros del otro día? Sí, ¿por qué? Pues resulta que esos no eran meteoros, de alguna extraña forma, son trajes metálicos. Pues uno de esos meteoros cayó cerca de una de nuestras instalaciones y vimos que era una especie de traje exoesqueleto el cual estaba con un tono rojo, lo que pensamos que puede que sea algo de otro mundo. Por supuesto decidimos buscar esos trajes esparcidos por todo el globo, pero como este mundo es tan grande no sabemos qué es lo que esos trajes pueden hacer, y claro, ¿qué fue lo que los creó si no son de este mundo? ¿Qué tiene que ver eso con Rex? Pues que lo entregaremos a la casa evolutiva para que estudien ese espécimen con tal de saber qué clase de criatura es. No pueden hacerle eso, es una nueva forma de vida que desconocemos. Ahora es propiedad del gobierno, señorita Vidangoz, y usted al saber esto, no podemos permitir que le cuente a nadie sobre esto. ¿Qué harán conmigo? Usted aceptará miles de dólares con tal de mantenerse callada y dejar hacer nuestro trabajo. ¿Y si me niego? Entonces irá a prisión, con tal de mantener silencio. No pueden hacerme esto. Lo sentimos, señorita, pero la ley es la ley, y esa criatura es parte del gobierno ahora. El agente, tras decir todo eso, se levanta del asiento y camina hacia la puerta donde termina por salirse. Vanessa, al escuchar todo lo que dijo y con el propósito que tienen con el espécimen, ahora llamado Rex, intenta liberarse moviendo sus brazos para ver si puede liberarse de las esposas. Regresando con Rex, este seguía recostado en la jaula, siendo vigilado por el control animal y por los militares, quienes lo ven aún dormido. En eso un coche todo negro hace su aparición y se estaciona cerca de la jaula. Del vehículo sale un sujeto con traje blanco parecido a un científico, quien le pregunta a los guardias acerca del animal extraño. Uno de los militares apunta con su dedo la jaula, diciéndole que no saben qué tipo de animal es. El científico, al mirar la jaula, se sorprende en ver al animal que estaba dentro, haciendo que diga que abran la puerta. Es así que un trabajador del control animal se levanta del asiento donde estaba sentado y camina hacia la jaula, donde termina por quitarle el candado con una llave, mientras que los militares apuntan con sus armas al animal que estaba dentro.
Una vez que la puerta se abre, el científico entra en la jaula y ve con claridad al espécimen que estaba tirado en el suelo. Es así que saca desde su bata una jeringa y se acerca con lentitud esperando no despertarlo. Sin embargo, cuando se agacha para extraerle algo de su sangre como muestra y coloca la punta en la piel del espécimen, sin que nadie viera, la cola de Rex termina por moverse generando un ruido lo que alerta a los presentes, incluso el científico quien mira hacia atrás, cosa que el espécimen termina por abrir los ojos y con rapidez agarra al científico por el cuello, procediendo en ponerse de pie mientras que elevaba al científico dejándolo unos metros de distancia del suelo. Esto alertó a los militares quienes se preparan para disparar, pero debido que la criatura reptiliana tiene a un científico no pueden disparar para no lastimarlo. Rex al tener al científico sostenido por el cuello hace que este termine por incrustarle la jeringa en el brazo, dejando que la punta se incruste. Sin embargo, el espécimen no se inmuta, de hecho solo mira la jeringa incrustada hasta que el científico logra sacarla, teniendo en sí la muestra que quería. Esto hace que Rex solo haga una expresión como si estuviese enojado y termina por lanzarlo fuera de la jaula, cosa que es aprovechado por los soldados para proceder en dispararle, y aunque las balas logran hacerle efecto, esto hace que la criatura ruja en señal de amenaza y corra hacia los soldados. Debido a los disparos, esto alerta a los demás militares, quienes deciden preparar sus armas listos para atacar a la criatura. De hecho, Vanessa, quien estaba en la sala de interrogación, también los escucha sabiendo que eso es muy malo. Rex se encontraría peleando contra los militares, quienes no podían hacer nada en contra de la criatura reptiliana, ya que esta demostraba ser muy buena a la hora de pelear. El control animal estaría cuidando al científico, quien se oculta detrás de unas cajas que estaban en el lugar, viendo cómo la criatura se hacía cargo de los militares que lo atacaban. En eso Rex agarraría a un militar y lo lanza hacia otro militar dejando que caigan al suelo. En eso otro militar termina por golpear a Rex con el mango de su arma, haciendo que la criatura lo vea y termina por darle un golpe que lo tira al suelo, para luego agarrarlo por su camiseta y después terminar por estrellarlo en contra de una ventana destruyendo el cristal. Fue en eso que los demás militares hacen su aparición, lo que genera que la criatura termine por correr hacia un coche, terminando por ocultarse mientras que los militares procederían en disparar. Los disparos logran destruir los cristales del coche, lo que hace que sus fragmentos caigan dentro y fuera del vehículo. Al final las armas terminan por quedarse sin balas, lo que es aprovechado por la criatura, quien agarra una de las puertas del coche para luego terminar por salir de su escondite. Esto hace que los militares comiencen en dispararle, pero gracias a la puerta, la cual usaba como si fuese una especie de escudo, logra protegerse los disparos, cosa que sorprende a los militares quienes se encontraban disparándole. El científico que estaba oculto ve las hazañas que la criatura estaba haciendo, dándose cuenta que no era del todo tonta como pensaba. Vanessa, quien seguía en la sala de interrogación tratando de liberarse, de repente sería visitada por el agente de negro y unos oficiales quienes se dirigen hacia ella. Esto hace que pregunte qué ocurre, a lo que el agente de negro le responde: pues la criatura ha logrado despertar y ahora está suelta por todo el lugar. ¿Qué van a hacer conmigo? La llevaremos a un lugar apartado de esa criatura. Los oficiales, al quitarle las esposas a Vanessa, proceden en llevarla directo hacia la puerta, pero una vez que salen, terminan por toparse con Rex, quien agarra a un militar y lo estrella contra un muro cercano para luego tirarlo al suelo. Debido a eso, el agente de negro saca una pistola y procede en disparar, haciendo que Rex reciba los disparos, cosa que alerta al espécimen, quien mira al agente, haciendo que termine por correr hacia su víctima, quien sigue disparando, hasta que Rex termina por alcanzarlo, terminando por tomarlo por los brazos hasta que lo estrella contra un muro cercano, generando un fuerte impacto, pero no lo suficiente. Debido a eso, Rex, al tener al agente sometido, le termina por rugir, mostrándole de cierta forma sus dientes. Al final, Rex le deja de rugir, haciendo que el agente le diga que lo van a capturar. Esto hace que el espécimen termine por girarse, lanzando al agente en contra del otro muro, dejando que caiga al suelo. Tras esto, Rex procede en caminar alejándose del agente de negro sometido. Mientras que el espécimen peleaba contra los militares, generando un desastre en el área, el científico termina por montarse en un coche de negro acompañado con algunos militares, el cual uno de ellos enciende el coche y proceden en retirarse. Por otro lado, Vanessa y los dos oficiales que la tenían salen por una puerta y se dirigen hacia una patrulla. En eso meten a Vanessa en la parte trasera del coche, mientras que los dos oficiales proceden en entrar estando en los asientos delanteros.
Por otro lado, Rex estaría caminando por un pasillo estando algo desorientado, pues lo que él buscaba era su espada, la cual estaba siendo llevada por un trabajador del control animal, mientras que los militares restantes estarían preparados para pelear contra la criatura, esperándolo afuera de la tienda donde había entrado. Una vez que la patrulla termina por avanzar alejándose de la tienda en la cual los militares rodeaban esperando que salga el espécimen, Vanessa mira por la ventana trasera sabiendo que no puede hacer nada para ayudar al espécimen que el gobierno quiere confiscar. Además, como se alejaba de la tienda con los militares que la rodeaban armados con sus armas. Los militares estarían afuera de la tienda, esperando que la criatura salga para así poder atacarla, pero de repente, una bombona de gas termina por ser lanzada, destruyendo el cristal, lo que genera que los militares disparen creyendo que es el espécimen, pero debido a los disparos se genera una explosión, lo que manda a volar a los militares y de paso, dejando algunas áreas prendidas en llamas. Tras eso, un militar, el cual sigue consciente, procede en arrastrarse, hasta que del humo aparece Rex, quien se acerca hacia el soldado que se arrastraba. Una vez que llega, agarra al soldado por su camiseta y lo levanta dejándolo a un par de metros de distancia del suelo. El militar le dice que acabe con él, pero Rex solo le queda viendo hasta que mira de reojo un coche alejándose. Al mirar con atención, ve que era un coche del control animal, el cual tenía algunas personas en la parte trasera. Una de esas personas llevaba la espada del espécimen, haciendo que este suelte al soldado dejando que se caiga al suelo, para luego terminar por correr en dirección hacia el coche del control animal. En eso los coches terminan por salir del lugar donde se habían quedado y una vez que todos salen, los militares se ponen al frente del camino procediendo en disparar al espécimen, quien corría hacia la salida, mientras que los soldados se encontraban disparándole. Aunque Rex usa sus brazos como escudo, las balas logran hacerle efecto, lo que hace que el reptiliano termine en chocarse en contra de los militares que estaban en el camino, haciendo que los soldados terminen en salir volando. Debido al impacto, los militares caen al suelo, mientras que Rex sigue al coche donde se encontraba su espada, iniciando de esta forma una persecución. Los coches estarían avanzando con rapidez por la carretera, mientras que a sus espaldas, el espécimen los estaba siguiendo corriendo a una gran velocidad, lo suficiente para poder alcanzar los vehículos. A pesar que tenían algo de ventaja al reptiliano, aún así este último logra correr lo suficiente para poder alcanzar los vehículos, cosa que alerta al vehículo que era del control animal, en especial las personas que estaban por la parte trasera del coche. En eso un soldado termina por salirse de la ventana y procede en disparar, pero al no tener precisión, falla en sus disparos, pero estos estaban cerca de Rex, cosa que alerta a este último, quien cambia su objetivo y termina por correr en dirección hacia el vehículo donde estaba el militar que estaba asomado por la ventana, logrando de esta forma estar a unos metros de distancia del carro. El soldado, quien se sujetaba para no caerse, sigue disparando hasta que se queda sin balas, haciendo que se meta de nuevo en el coche comenzando en recargar. Sin embargo, Rex logra alcanzar el coche y termina por sujetarse incrustando sus garras en el metal del coche estando aferrado. Al final procede en montarse en el vehículo estando ahora en el techo, pero debido que incrustaba sus garras para avanzar, hace que los soldados que estaban adentro procedan en dispararle. Algunas balas logran hacerle efecto, pero Rex sigue avanzando hasta colocarse en el área del conductor, donde termina por elevar su brazo izquierdo y al bajarlo atraviesa el metal del coche y de esta forma agarrar el volante para luego terminar por arrancarlo sin ningún tipo de problema. Debido a eso, Rex saca su brazo y termina por dar un impulso hacia adelante, terminando por sostenerse del coche del control animal, mientras que el otro coche, al no tener volante, hace que los soldados procedan en bajar la velocidad, siendo el conductor quien presiona el freno. Rex, quien logra sujetarse teniendo sus garras incrustadas de la puerta trasera, esta termina por bajarse debido al peso del espécimen, quien ahora tiene parte de su cuerpo siendo arrastrado por la carretera. Aún así usa sus dos brazos para poder levantarse, mientras que las personas que estaban afuera solo se quedan asustadas por lo que tenían al frente. Uno de los coches, en la cual estaba el científico, mira por la ventana trasera, viendo al coche del control animal teniendo problemas, y aunque los soldados preparan sus armas por si la criatura viene hacia ellos, hace que el científico les pregunte acerca si la criatura vino con algo, a lo que un soldado responde que el espécimen venía con una espada y que tuvieron que quitársela. Al escuchar eso, el científico dice que eso es lo que quiere la criatura, y por eso los está persiguiendo. Los militares, al ver que el reptiliano solo quiere de vuelta su arma, hace que el conductor proceda en bajar la velocidad, logrando estar a la par con el vehículo del control animal, todo mientras que Rex logra en ponerse de pie en la parte trasera del vehículo.
Una vez que el coche donde estaban los militares logra estar a la par con la parte trasera del vehículo del control animal, uno de los militares dicen que le den la espada y es así que el trabajador que tenía el arma lanza la espada fuera del carro, cosa que es agarrada por el militar, pero debido que la espada era algo pesada, el militar por poco se le rompe los brazos una vez que la agarra, pero soporta el dolor que sintió en los brazos para meter el arma al coche y de esta forma hacer que el conductor presione el acelerador avanzando con rapidez. Rex al ver eso hace un gruñido como si fuese de fastidio, esto hace que termine por correr delante de las personas del control animal lo cual al principio las asusta, pero en realidad solo el espécimen termina por montarse en el techo de la parte de adelante de la camioneta y terminar por dar un salto y cae en la carretera y procede en correr persiguiendo ahora un nuevo coche. El científico quien estaba en medio de los asientos ve la espada puesta sobre sus piernas, viendo el arma sorprendiéndose con lo que estaba viendo, sin embargo los soldados que estaban a su lado, preparan sus armas con el conductor mirando por el retrovisor que el espécimen se encontraba cerca de ellos, es que les dice a sus compañeros que se preparen. En eso Rex logra llegar al vehículo, se sujeta incrustando sus garras en el metal para luego proceder en levantarse del suelo procediendo en avanzar por el coche incrustando sus garras, pero al hacer eso los soldados proceden en disparar dejando las balas terminen por incrustarse en su cuerpo, generando que Rex se queje con los disparos que estaba recibiendo haciendo que el espécimen termine por sujetarse con fuerza y termina por inclinarse hacia el lado derecho haciendo que el coche se eleve del lado izquierdo y de esta forma hace que los soldados que estaban adentro vayan hacia el otro lado hasta que al final el coche termina por caer del lado derecho y de paso se arrastra hasta que se choca contra una barra de seguridad. Debido a eso, los soldados estarían algo incómodos con la forma que ahora están debido al coche volcado, el científico también se queja con respecto a los soldados que están sobre él, pero Rex termina por hacerse presente, ya que se monta en el lado del coche que quedó para arriba, así que termina por agarrar la puerta que tenía cerca de sus pies y la arranca con facilidad y la tira de un lado, dejando que el cristal se rompa con el impacto, debido a eso los militares proceden en disparar haciendo que Rex se baje del coche, hasta que al final las armas se quedan sin balas, esto hace que los soldados procedan en recargar, cosa que es aprovechada por Rex quien vuelve a hacerse presente estando posado por la parte baja del coche cosa que preocupa a los soldados que se encontraban adentro, pero al final el espécimen termina por meterse generando una pelea dentro del vehículo. Dentro del coche se escucha los gritos de los soldados y claro se generan algunas abolladuras. Al final después de todo ese alboroto que ocurría dentro del coche, la punta de una espada termina por aparecer y se mueve hacia abajo generando un corte por la parte baja del coche hasta que en eso aparecen las dos manos de Rex y este termina por hacer un hoyo por el corte lo suficiente para que pueda salir mientras que llevaba su espada agarrada en su estuche, debido que habían cortado la correa por donde el estuche se sostenía, Rex decide mejor en mantener agarrado su arma para luego terminar por correr hacia el otro lado de la carretera hasta que llega a las barras de seguridad y da un salto. Pero tras haberse ido, dentro del coche, el científico sigue vivo y se sale por el hoyo que Rex había generado, estando con algunos raspones en su camiseta, pero estando bien, es así que él saca desde su bata un teléfono y presiona un número para luego ponerse el teléfono en el oído. Por otro lado, la patrulla donde estaba Vanessa, ella se encontraba recostada de la ventana mientras que llevaba algunas esposas y los oficiales estaban conduciendo, hasta que de repente, el camino es bloqueado por unos camiones blindados negros, haciendo que la patrulla se frene con los oficiales preguntándose qué ocurre, fue en eso que uno de los coches se baja a alguien el cual solo se le ve los pies y como camina hacia la patrulla, la misteriosa persona llevaba unas botas hechas de cuero, luego se muestra parte de su torso el cual parece tener una especie de campera hecha también de cuero, además que venía acompañado con otras personas las cuales llevan ballestas y algunos trapos que cubren parte de sus rostros. Vanessa quien termina por elevar su cabeza, ve como la misteriosa persona se acercaba, hasta colocarse en la puerta del conductor, el oficial bajaría el vidrio preguntándole en qué puede ayudarlo, a lo que la persona le responde. ¿Dónde está? ¿Dónde está qué? La criatura reptiliana. Se escapó. Bien, pero tendré que llevarme a la chica que tienen en los asientos traseros. Disculpe, pero esta señorita irá a prisión. No le estoy pidiendo permiso oficial.
Fue en eso que dos flechas son lanzadas, dejando que rompan el parabrisas y se incrusten en los dos oficiales. Debido a esto, los policías quedan vivos por unos momentos con sus manos todas temblorosas y con el área donde estaba incrustada la flecha chorreando algo de sangre. Esto hace que los oficiales terminen en bajar sus cabezas al igual que sus brazos. Esto asusta a Vanessa, quien no sabe nada acerca de los atacantes, y claro, el que parece ser el jefe se acerca hacia la puerta de los asientos traseros y ve a Vanessa a través del cristal, diciéndole que tiene que venir con ellos. Con lo que Rex había generado, se generó todo un caos y un alboroto por toda la ciudad, con el noticiero quien dice: buenas gente, espero que estén muy bien o tal vez preocupadas por todo lo que esa criatura ha generado en este día. Nadie sabe acerca de su inesperada aparición y todo el desastre que se había generado. Las autoridades han dicho que la criatura ha escapado y se recomienda a todas las personas que se mantengan en sus casas por su seguridad, ya que las autoridades han logrado ver lo capaz que es la criatura cuando se defiende, diciendo que es más inteligente de lo que pensamos y claro es más fuerte de lo que teníamos en mente. Las autoridades siguen buscando a la criatura y esperemos que pronto logren capturarla para poder estar tranquilos. Al decir eso, se muestra que todo lo visto en el noticiero, fue visto por una persona sentada en una silla. Esta persona apaga el televisor por obra de un control remoto y dice que todo esto es un caos ahora. Fue en eso que algunas personas entran en la sala haciendo que la persona misteriosa los vea y pregunten qué hay de nuevo. Estas personas resultarían ser los paleontólogos, el cual uno de ellos se acerca hacia un mostrador diciendo que tienen la muestra. En eso muestra la jeringa con la sangre de Rex y lo coloca en el mostrador, cosa que sorprende a la persona que estaba sentada, quien luego se levanta y se acerca hacia la muestra agarrando la jeringa y la bebiendo la sangre de Rex. Por si no fuera suficiente, alguien más entra en la oficina haciendo que la persona pregunta si logro capturarla. La persona que acaba de entrar le dice que no y que será un verdadero reto en buscarla. Al decir eso, la persona deja la muestra en el mostrador diciéndole que tiene otro trabajo pendiente. Al decir eso, la persona que acaba de entrar le pregunta acerca de ese trabajo, a lo que la persona se acerca hacia el control remoto, el cual estaba del otro lado del mostrador, y presiona un botón diciéndole a la otra persona: vas a tener que capturar estas criaturas para nuestra investigación privada. La persona que acaba de entrar ve desde el televisor unas fotografías de algunos animales, sin embargo estos animales eran muy diferentes a un animal común. Entre las fotos que estaban en la pantalla, estaban un cocodrilo, aunque claro dicho lagarto contaba con un gran tamaño y sus extremidades eran bastante largas en comparación a un cocodrilo normal. La otra imagen se muestra un calamar, con su cabeza con forma de flecha y tentáculos, sin embargo tenía una especie de figura diferente, casi igual a la de un ser humano. La tercera imagen, es más una especie de grabación de unas personas que estaban en un barco hasta que de repente a la lejanía se muestra un pez saliendo del agua, sin embargo dicho pez tenía rasgos humanos. La tercera imagen, se muestra el ataque de un elefante, pero el elefante tenía rasgos similares a las de un humano, como un cuerpo humanoide en lugar de verse solo la cabeza. Las siguientes imágenes o grabaciones presentaban otros animales con rasgos similares a las de un ser humano. Esto sorprende a la persona que ahora debe capturarlas haciendo que dé unos pasos, mostrándose como era realmente. Al tener ahora una misión, dice: es hora de la cacería, señores. Lo dice mientras que ve la pantalla con 6 imágenes de las criaturas, a las cuales deberá capturar.